Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Comienza una nueva edición de Espacio de Gestión, el programa decano de la radio universitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy tenemos como invitadas a dos mujeres, magísters en Gerencia Social. Cada una de ellas vendrá a contarnos cómo desarrollaron sus investigaciones de tesis, cómo invirtieron tiempo, cabeza, viajes, por supuesto lo económico, para poder sacar adelante dos investigaciones muy interesantes. Una de ellas tiene que ver con Juntos y cómo la corresponsabilidad de ese programa y la articulación de actores institucionales genera un buen desarrollo de uno de los programas sociales con mejores indicadores de éxito de gestión. Y luego vamos a hablar sobre una experiencia en una reserva privada que se llama Chaparrí y que fue motivo de estudio y de investigación de tesis por una exalumna de la maestría, a la que les voy a presentar más adelante. Ella identificó cómo en esta comunidad los actores involucrados en la gestión del turismo rural comunitario generó un impacto tremendo en la vida de quienes habitaban la zona y habitan la zona de Chaparrí. Los invitamos a que se queden con nosotros. Esto es Espacio de Gestión. Bienvenidos. Muy bien, tal como lo habíamos anunciado en Espacio de Gestión, este es un programa, otro más, al que intentamos invitar a magísters de la Maestría en Gerencia Social que a través de sus estudios de tesis, de su investigación de tesis, han quedado ahí como buenas historias que contar y buenas investigaciones de las que hablar. Como es el caso de nuestra invitada de esta tarde, Elizabeth Vargas de Machuca, nos acompaña. Yo quiero agradecerle muchísimo, Elizabeth, que se haya tomado un poquito el tiempo de estar con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, es un buen momento para reflexionar sobre lo que uno va produciendo como profesional, ¿no? En el tiempo después de la tesis, digamos. Después de la tesis. Bueno, Sí. Elizabeth, tu tesis fue Corresponsabilidad y Articulación, una mirada a los pilares de gestión en Juntos. Y quiero proponerte que nos metamos a ello, pero antes, cuéntame por qué quisiste ser una gerente social. ¿Cuál era la utilidad y la importancia? A ver, te cuento un poquito. Yo soy socióloga de formación, ¿no? Entonces, el interés por los temas sociales está. Estaba ahí. Y el tema de gestión lo hice desde la práctica, ya profesional, ¿no? He tenido trabajos, en sector privado, Ya. en el Estado. Y es bueno siempre las maestrías, creo que te ayudan a mirar y a completar el ciclo de aprendizaje. Entiendo. ¿Ya? Eso es lo que más me entusiasmó de una maestría transversal como la de gerencia social. Porque también tuve como opción, obviamente, estudiar una maestría en sociología o algo más en ciencias sociales, o de repente hasta de gestión pública, lo consideré en su momento. Entiendo. Pero me pareció más pertinente completar el ciclo de aprendizaje a partir de la gerencia social, porque yo podía ligar mi experiencia práctica con un poco de teoría. Y la verdad que no me equivoqué en la elección, ¿no? El conjunto de profesores que te dan todo el conocimiento teórico, ¿no? Más profundidad en la temática, como el grupo de profesores que ve el tema más de metodología, complementó, ¿no? Muchos de los aprendizajes que tú tienes día a día, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que uno cuando asume un trabajo, ¿no es cierto? Tú tienes metas. Claro. Y en tu cabeza funciona también objetivos, indicadores y todo lo que te enseñan en el aula universitaria. Pero en la práctica te olvidas porque solo tienes que resolver problemas, ¿no? Que a veces son brechas, a veces son demandas. Tú como gestor, ¿no? Público o privado, resuelves situaciones, pero muchas veces en el camino, sin que la teoría se engarce a tu práctica, ¿no? Y la maestría sí te permite hacer eso. O sea, mirar atrás, reflexionar, yo hice esto, o tal vez debió haber hecho otra cosa. Entiendo. ¿No? Y explicarte un poco más. Eso me entusiasmó. Entiendo. ¿No? Cuando estabas en la maestría, ¿tenías claro que la investigación que querías realizar tenía que ver con Juntos, con algún programa social? ¿Cómo llegaste al abordaje, a la necesidad de mirar Juntos?
A ver, bueno, uno como investigador tiene grandes metas, grandes sueños, ¿no? Yo tengo dos aproximaciones temáticas que me entusiasman siempre. Uno es el tema de descentralización. Y el otro es el tema social, programa social, política social en general. Entonces, estuvo ligada por diferentes motivos, ¿no? Tanto en la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales como en el Ministerio de la Mujer, por ejemplo. Y entonces, en el momento que existía como Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, mirábamos esos dos temas, que ahora sería el MIDIS, ¿no? Y juntos era como un programa de nueva generación, así se define, como un programa de transferencia condicionada, que te permitía entonces ya tener, poner en práctica aquellas cosas que tú habías tenido como aprendizaje de otros programas sociales anteriores, que surgen en un periodo de pobreza generalizada del país, ¿no? Ya pobreza, juntos ya comienza a focalizar, por ejemplo, intervenciones. Y no es solo una cuestión de ayuda social, sino se pone condiciones a las familias, ¿no es cierto? Sin duda, que le da otro matiz al programa. Le da otro matiz. Entonces, para mí fue, y esto tengo que agradecerle a mi asesora de tesis, y eso es, a ver, paréntesis aparte, creo que esa es una ventaja de la maestría en gerencia social, o sea, comenzar a trabajar con el participante desde que inicia la carrera. Entonces comienzas con todo el diseño metodológico a lo largo de los 2 años. Claro. ¿No? Eso le da solidez a la investigación, digamos. Te ayuda a aterrizar. Claro. Es muy difícil, ¿no? Justo hoy día conversaba, gracioso, me haces acordar, tal vez puedo compartirlo, con mi hijo que está en la secundaria. Y me decía, ellos para terminar en la secundaria presentan una monografía. Y me decía, ¿qué tan difícil es hacer una investigación? Y yo le decía, sí es difícil, es muy difícil. Primero, no lo puedes dejar al último momento. Tienes que ir pensándolo de largo, de a pocos, y mirar algo que te guste y tratar de reflexionar. No copiar, no se copia. tiene mucho de creatividad, claro, ¿no? Pero sí demanda, o sea, demanda, no, ¿cierto? Una buena investigación demanda. Por lo menos revisar conscientemente, ¿no? Y eso tu asesor de tesis es importante, ¿no? Creo que lo que más me costó fue aterrizarlo. Porque yo tenía, como te digo, 2 temas que me interesan mucho, la descentralización y la política social. Las 2 son muy grandes. Y al ser muy grandes, las 2 te explican todo y dan muchos supuestos, ¿no? Entonces tuve que aterrizar. Y juntos tienen la ventaja de, primero, ser un programa social que, si bien es cierto, se maneja desde el gobierno central, porque está totalmente administrado desde el gobierno central, para que funcione bien, necesita que las familias accedan a servicios que ya están descentralizados. Salud, educación, ¿no? Y ahí hay harto, digamos, tema por conversar. Pero que las personas puedan acceder a esos servicios depende entonces de un conjunto de actores y tomas de decisiones que ya no están en los ministerios, sino que están en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Claro. Entonces fue entrar a la práctica, o sea, no solo decir, el Perú es un estado unitario, descentralizado, sino, oye, ¿qué significa esto? ¿Y qué significa para la gestión? Entonces, por un lado, todo el tema de centralización, mirarlo desde la gestión, y por otro lado, la política social a través de un programa, ¿no? Juntos tiene muchas investigaciones, y ese es el otro reto, porque tiene investigaciones de impacto. ¿Desde Juntos? No, externas? Externas. Siempre han sido externas, por lo menos de lo que yo conozco, Banco Mundial, ¿no? Y etcétera. Porque se ve como una buena experiencia, ¿no? Incluso porque también hay prejuicios como respecto a todo programa social. Seguro. Mucho se habló en algún momento que las familias utilizaban el dinero para otras cosas, ¿no? Alcohol, etcétera. Sí, lo recuerdo. Sí, entonces fue muy, muy polémico. Y hay investigaciones que demuestran que no, que eso se emplea para tales y tales cosas en la familia, ¿no? Entonces, fue un tema importante, ¿no? El tema de acercarse a ver cómo funcionaba el programa social, y entonces aterrizar fue el punto de partida y de llegada a la vez para hacer la investigación. Eso fue. Muchos participantes de la maestría que pasaron por acá aprovecharon el lugar profesional en el que estaban trabajando en ese momento para allí aplicar la investigación de tesis. En tu caso, Elizabeth, tu aproximación a Juntos
¿Venía por alguna experiencia laboral? ¿Habías trabajado en Juntos? ¿Qué habías hecho allí? Efectivamente, yo creo que es lo mejor, ¿no? O sea, es lo más, digamos, positivo, tener que hilar la maestría, el aprendizaje de la maestría con el conocimiento y la práctica, ¿no? Y creo que, vuelvo a repetirte, creo que ese es el plus de todas las maestrías, ¿no? Y además eso determina que tú lo hagas en determinado tiempo. A veces yo veo gente que termina la carrera, ya quiere hacer una maestría y suma, y la idea no es solo sumar, Solo ¿no mismo. es cierto? Pero ¿no? un poquito, sí, ¿no es cierto? sí. Mira la cancha. Así es, ¿no? Para que puedas darle ese plus a tu conocimiento. Totalmente ¿no? de acuerdo. Entonces, bien, yo a Juntos efectivamente me acerqué desde desde la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, Ya. que en ese tiempo dependía de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ya. y desde el Ministerio de la Mujer. Pero después tuve oportunidad de trabajar en Juntos. Y entonces estuve aproximadamente un año en Ya. el mismo programa. Y entonces ahí pude conocer ya la parte más humana de Entiendo. repente, ¿ya? Lo que significaba, por ejemplo, los promotores, el trabajo de los coordinadores, de los promotores. Que pocas veces se dice que es muy esforzado y muy dedicado. Y sí, es un muy... chambón. Claro, porque, a ver, si uno le dice, o sea, ¿qué pasa? Que cuando tú ves algo exitoso, y eso lo ves en la política social, tú dices, ah, ya, funciona esto, pero entonces también le pongo aquello y le voy sumando. Pero son las mismas personas las que gestionan. Claro. Entonces a Claro, veces no, se entiendo. sobrecargan. Por ¿no? supuesto. Bueno, entonces hay mucho, sobre todo en los programas sociales y en general en todo lo social, el capital mayor son las propias personas, ¿no? Yo no me imagino, por ejemplo, un programa de atención de la violencia contra la mujer, ¿no? Que no repose precisamente en aquellos promotores que dan soporte a las señoras, Entiendo. que ayudan, etcétera, ¿no? Entiendo, claro. Entonces, iguales en Juntos. Entonces, ¿qué hacen los promotores? ¿Qué hacen los coordinadores para que se cumplan esas condicionalidades que permiten que el programa sea exitoso? Era fundamental. Y eso me permitió trabajar y conocer entonces cómo las estadísticas no solo eran un número en el papel o en un Excel, sino qué era lo que explicaba que pudiera funcionar. ¿Viajaste mucho en esa experiencia? He viajado en general. Yeah. He viajado en general en, Pregunto por en este periodo. afán por la descentralización, digamos. Sí, De pronto sí. tiene que ver con haber visto el Perú Sí, claro. en su dimensión y en su complejidad, digamos, ¿no? He viajado bastante. Yeah. Sigo viajando. Viajo bastante. Bueno, el Perú ha cambiado, definitivamente Ha cambia. cambiado. Es otro país. Es un país que tiene cosas distintas, Ok. ¿no? Es difícil a veces explicar a las generaciones que vienen delante de uno, ¿no? Qué tanto ha cambiado, y a las que vienen recién también, ¿no? Explicarles a cabalidad cómo va cambiando. Claro, claro. Totalmente Perú. Pero una cosa sí es cierta, o sea, conocer los lugares donde se dan las experiencias es importante. A mí me impresionó Apurímac cuando yo conocí esa experiencia. Ya. Y entonces creo que la fórmula que te permite tener una buena tesis es aproximarse precisamente a los temas teóricos, conocer cómo funciona, pero también tener acceso a las personas que te van a dar información. Claro. No, eso es fundamental, porque a veces la memoria institucional es corta. Seguro. Entonces, sobre todo en el Estado funciona, la gente rota mucho, entonces Es de verdad. repente en un año ya no encuentras a los protagonistas Es verdad. esa experiencia bonita que vistas, ¿no? De acuerdo. Sí. Elizabeth, me voy a la pausa, Ok. pero al regresar te propongo que nos metamos de lleno ya a tu investigación, que me cuentes de esto que dijiste, corresponsabilidad y articulación, que parecen ser los pilares de esta gestión en Juntos, digamos. Así que nada, quédate un rato más con nosotros para seguir conversando aquí en Espacio de Gestión. Perfecto. No se vayan, quédense con nosotros. Qué bueno que está con nosotros en Espacio de Gestión. Elizabeth Vargas Machuca Guerrero es una magíster en gerencia social por la maestría de la Universidad Católica y nos está contando, bueno, de su experiencia en la maestría, de su experiencia en un país que ha conocido y recorrido mucho, y también en su investigación de maestría que tuvo que ver con la corresponsabilidad y la articulación, una mirada a los pilares de la gestión en Juntos. Metámonos, Elizabeth, de lleno a estos dos asuntos. ¿Por qué
primero corresponsabilidad. ¿Por qué elegiste este como un elemento clave del análisis? A ver, lo primero es que creo que tengo que situarte un poco. El programa Juntos nace como un proyecto pequeño, casi al finales del gobierno de Toledo. Estamos hablando 2004, 2006. Claro, ¿no? por ahí. ¿No? Ya hasta el 2011. Entonces, es muy pequeño, pero va, digamos, habría que contextualizar también que digamos, entre principios de los 2000 y ya el gobierno de Alan García, uno de los temas recurrentes precisamente era la superación de la pobreza. Seguro. ¿No? Entonces, cosa distinta ahora cuando ya hablamos de emprendimiento, ¿no? Y productividad. Entonces, en ese momento era pobreza. Entonces, nacen algunas programas, iniciativas, en este caso el programa Juntos, como un programa de nueva generación. Así se dice. A pesar de eso, los primeros años es pequeño. Sin embargo, del 2011 al 2014, que es el periodo que yo estudio, ¿no? El programa da un vuelco total. O sea, deja de ser un proyecto a finales del gobierno de Alejandro Toledo y ya comienza a ser un programa pleno. ¿Ya? Perdóname, pero ¿un programa es pequeño cuándo? ¿Cuando tiene poco dinero? ¿Cuando tiene poco impacto? ¿Cuándo es pequeño un programa? Cuando todavía está focalizando, ¿no? En dos elementos, ¿no? Un programa efectivamente es casi ir construyendo una prueba-error. Entonces, al principio tuvo lógica que naciera como un proyecto, era pequeño. Además, cosa curiosa yo encontré en la investigación, que el programa nace como producto de la reparación de las familias afectadas por el tema de violencia, ¿no? Entiendo. Y en el camino cambia ya a fortalecer más esta intervención de ayudar a las familias a que salgan de la superación de la pobreza, o sea, que sea una estrategia de superación de la pobreza. Son naturalezas distintas. Entiendo. ¿No? Entonces, en principio, bueno, nace justo en la zona sur de la sierra, Ayacucho, Apurímac, son los primeros lugares, ¿no? Y luego, al expandirse, comienza a crearse y a ampliarse el programa en la sierra, en toda la sierra del país, ¿no? Los lugares con mayores beneficiarios por criterio pobreza, obviamente fueron Ayacucho, Apurímac, Cajamarca, Ancash, claro. ¿no? Curiosamente que luego son lugares mineros, pero han exhibido niveles de pobreza muy altos en el país. Entonces, todo este cambio para asentar el tema del programa social no solo fue se quintuplicó el presupuesto, ¿no? El presupuesto, sino también dejan de tener pues 40.000 familias para tener en ese momento 450.000 familias. Toma. Claro. Entonces, es un salto. Es un salto muy fuerte. Muy fuerte. ¿No? Entonces, eso significó que el programa en sí mismo tenga también que mejorar, por ejemplo, procesos. Seguro. ¿No? El programa social, basándose en esta transferencia condicionada, tenía como proceso central la transferencia de dinero, ¿no? El pago del dinero era uno de los procesos fundamentales a los beneficiarios. Y ese es, digamos, el proceso, digamos, estrella. Pero es un proceso más que nada administrativo. Lo que sustenta el que una familia cobre, ¿no es cierto?, el bono que le da Juntos, como ahora lo de pensión 65, es que precisamente las familias cumplan con los compromisos a los cuales se han asumido, ¿no? Que se llama corresponsabilidad. Y básicamente en salud y educación. Claro. Y esto significaba entonces que las familias tenían que llevar, para hablarlo muy sencillo, a sus niños al colegio y a los bebés a las vacunas, ¿no? y ayudar al tema de la buena alimentación para salir de la desnutrición, y que las madres gestantes vayan a sus controles, ¿no? Cumplido esto, recibe la familia el dinero del programa. Recibe la familia, ¿no? Entonces, claro, para llegar a esto, pues hay un conjunto de arreglos institucionales que el propio Estado tiene que hacer. Porque, ¿qué sucede? O sea, tú le dices a la familia, ve a la posta, y si la posta está cerrada o no existe, entonces ahí es donde viene el tema de la articulación, porque como te comentaba en el segmento anterior, la descentralización que se inicia en el 2002, lo que hace es que transfiere la administración de salud y educación a las regiones. Entonces son las regiones las que tienen que invertir, son las regiones las que tienen que garantizar que funcionen esos servicios. Ahora, pero es un pequeño dinamizador o un gran dinamizador, digamos, de las
las otras áreas del Estado, digamos. Claro, entonces, y ahí uno al tercer elemento que te comentaba, o sea, cómo entra el propio recurso humano para que esto funcione. Claro. Entonces, tú tienes un programa social que funciona y que te pone nuevos requerimientos, ¿ya? En la corresponsabilidad. En este caso yo me centré en salud. ¿Por qué? Porque también hay que ver un poco cómo se va haciendo evidencia, ¿no? Cómo hay líneas de base, cómo hay estadísticas, cómo hay historia institucional que te permite decir sí. O sea, tú tienes tanta cantidad de atenciones, ¿no? Tú estás llegando con tantas vacunas, tú estás llegando con tantas atenciones a los niños. Entonces, salud en sí mismo, para orientar cómo iba a funcionar este servicio, da un conjunto de normas, de directivas, ¿no? Que se siguen hasta este momento, ¿no? Y que te dice, tú al niño lo tienes que atender de tal forma, a la madre gestante de tal forma, ¿no? Le tienes que dar fierro, por ejemplo, ¿no? El suplemento, claro, ¿no? La chismita, el suplemento alimenticio a los niños, ¿no? Que las mamás tienen que tener tantos controles al año, ¿no? Claro. Entonces, eso es, diríamos, es poner en marcha un servicio, ¿ya? Eso se hace desde el Estado, pero en su conjunto, o sea, el ministerio te dará la directiva, pero es el gobierno regional el que tiene que ponerlo en marcha. Que además a veces en la línea de transmisión de las decisiones que se toman arriba con lo que pasa abajo puede pasar un mundo de cosas, ¿no es cierto? Claro, un mundo de cosas positivas y negativas. Seguro, ¿no? Seguro. Entonces, por eso es que es bien importante para el tema de articulación, no solo dar pues normas, ¿no? Sino que tengas rostros. Y entonces yo descubrí que en Apurímac las cosas funcionó primero porque la responsable en ese momento del programa Juntos, el gerente de desarrollo social del gobierno regional, que orientaba toda la marcha del tema de salud, formaron una especie de comité, pero más allá de formar un comité, hicieron acciones concretas, pero en base a la confianza. O sea, ellos se generaron un espacio de toma de decisiones, de coordinación permanente, que hacía que eso funcionara. Casi como un comité de crisis que todo el tiempo está monitoreando cómo van las cosas. Digamos. Claro, entonces cuando yo pregunté, pero oye, ¿por qué aquí sí funcionó y en otros no? Porque también he visto estudios donde no, obviamente no ha funcionado nada. Seguro. Me dijo, bueno, es que nosotros nos conocíamos de antes, nosotros somos del mismo lugar, mira, ¿no? La señora había sido una persona, digamos, con determinado prestigio en el lugar, el gerente de desarrollo social también. Y yo creo que hubo ganas de trabajar en conjunto, ¿no? O sea, hubo una motivación, pero hubo persistencia, hubo voluntad de trabajar. Entonces, eso hizo... Si tú, para el tiempo que yo hice la investigación, los grados de cumplimiento en Apurímac eran muy altos. O sea, eran altos. O sea, tenía un muy buen desempeño dentro del programa. Eso fue una de las cosas que me llamó la atención. Dije, voy a mirar aquí qué pasa. Claro, qué pasa, qué factores se pueden conocer. Entonces, eso fue un poco para cerrar la idea, o sea, aterrizar el tema de descentralización y política social en la corresponsabilidad en política social para el funcionamiento del programa Juntos, ¿no? Además, corresponsabilidad en salud. Y el otro tema era pues la descentralización, que se expresa en la articulación que vinculaba a un programa social que es centralizado con la acción de gobierno regional, incluso de los gobiernos locales. Entonces, tú tenías, digamos, como la fotografía completa, ¿no? Eso pasó en Juntos. Ahora, supongo que muchas de estas cosas deben reproducirse, porque ahora el programa Juntos entiendo que tiene como 750,000 afiliados. Entonces, es interesante porque al final tú miras a la familia como núcleo, ¿no? Entonces, no es que mires solo al niño o a la niña, o sea, miras a la familia en su conjunto, ¿no? Ese binomio madre-niño, los servicios del Estado, ¿no? Ahora, ciertamente tuvieron que resolver muchos problemas, porque lo primero que te dice el servidor público es, oye, tú me estás dando más trabajo. Claro, ¿no? O sea, por el mismo precio. Por el mismo precio. Y tiene razón, ¿no? Entonces, ¿qué cosa anima para que tú te puedas también a animar en estas cosas? Teniendo muchos de ellos una enorme vocación de servicio, pero claro, es que es más trabajo también. Claro, es más trabajo y siempre, pues, ¿no? O sea, no siempre los sueldos, digamos, son los que uno quisiera tener. Entiendo. ¿no? Y bueno, y ese esfuerzo. Y además, entablar estas relaciones de confianza tampoco son fáciles. Seguro, ¿no? Porque seguro. tiene que ir con mucha persistencia, ¿no?
y construir confianzas. Entonces, eso donde la confianza interpersonal suele estar rota por lo general, digamos, ¿no es cierto? En un país tan complejo como el nuestro. Claro, o a veces por celos institucionales, ¿no? De acuerdo. ¿No? Entonces, de acuerdo. Te vuelvo a repetir que casi el tema de los servicios sociales, los programas sociales descansa pues en las personas sin que duda, son parte. al final, entonces, sin duda, las personas claro, son las que... Claro, entonces eso es lo que deciden. yo quise mostrar en la investigación de forma concreta. Bueno, te vuelvo a repetir, o sea, me ayudó muchísimo ligar la teoría con el caso práctico, ¿no? Me quedan muy pocos minutos. Vamos a las conclusiones. ¿Cuáles fueron las más importantes? Bueno, en principio, mirar cuáles fueron los factores de éxito que permitieron que en Apurímac las cosas funcionaran bien. Que nos has mencionado uno de ellos. Así es. Lo otro es mirar las posibilidades que tiene este modelo para ser replicado en otras regiones, porque finalmente el modelo se mantiene. O sea, tú sigues teniendo un Estado descentralizado con funciones que tienen que implementarse, ¿no? Y lo tercero es mirar aquellos factores a los cuales uno debe ponerle cuidado para que este tipo de experiencias trasciendan en el tiempo y no solo quede en la buena voluntad. Entonces, claro, tú no puedes llegar a decir estás de acuerdo con normas que te dicen ya estabilidad, ¿no? Pero sí generar un clima laboral que le permita pues a las digamos instancias regionales también tener iniciativas, ¿no? Es que, ¿qué pasa? Yo encontré en algunos lugares entrevistando que, por ejemplo, a veces les prohibían que determinada institución se hablara con otra institución. Era así, sí. Claro, no es nada escrito, pues. Claro. O sea, no está escrito. No, por supuesto. Pero viene como los celos institucionales. Claro, viene como orden. Claro, entonces, claro. Que se superen ese tipo de cosas ayudaba bastante, ¿no? Otra conclusión interesante era que si tenías tú protocolos claros, ¿no? Sumado a la buena voluntad, eso funcionaba, pero protocolos claros donde significaba, oye, yo como gobierno central tengo tal responsabilidad y me hago cargo de esa responsabilidad. Claro. Yo desde el gobierno regional tengo esta responsabilidad y me hago cargo. Es. ¿No? Y bueno, me como el pleito de verdad, digamos. Me como el pleito de verdad. Así es. Ahora, uno de los temas que siempre quedan pendientes es precisamente dar cuenta de los procesos a los propios ciudadanos. ¿Ya? Entonces, tú le puedes llamar rendición de cuentas, pero también podrías llamarle herramientas de seguimiento. Seguro, ¿no? Seguro. Herramientas de seguimiento que te digan, oye, sí, mira, he atendido a tantas familias y no he podido atender a estas 20 familias, ¿no? Porque sucedió tal y tal cosa. Para que las propias familias también se involucren. O sea, el modelo te dice que existen, por ejemplo, comités de vigilancia dentro del programa Juntos y dentro de todos los programas sociales. Pero es bien diferente tenerlos, digamos, como una instancia protocolar, ¿no? Para decirlo de alguna forma, a involucrarlos en la solución de los propios problemas. De acuerdo. Y eso es algo que todavía queda pendiente, creo, en los programas sociales. Elizabeth, muchísimas gracias. Ha sido muy interesante conversar contigo. Mira, se nos han ido volando estos 25 minutos que nos habíamos propuesto. Más bien, si tú estás de acuerdo, te propongo que en otro momento volvamos a conversar y sigamos analizando, quizás ya no juntos, sino las políticas públicas y los programas sociales, mirándolos a fondo aquí en el programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias también por la oportunidad de volver a reflexionar sobre los temas de mi tesis. Ha sido una experiencia muy bonita y creo que vale la pena. Encantado seguir de tenerte estudiando. Aquí. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias. Elizabeth Vargas Machuca ha estado con nosotros hablando de su tesis de maestría, de su investigación y de su paso por gerencia social. Vámonos a la pausa y seguimos con más aquí, en Espacio de Gestión. Muy bien, continuamos en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y vamos a hablar ahora de otros asuntos. Vamos a hablar, el título es largo, pero es bien interesante, del análisis del rol y desempeño de una red de actores que se involucraron en la gestión del turismo rural comunitario desarrollado en la Reserva Privada de Chaparrí. Esto pertenece a la comunidad campesina Muchic en Santa Catalina de Chongoyape, en la provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque, y además en un periodo muy acotado de tiempo, del 2013 al 2015. Y ustedes se preguntarán, ¿y por qué van a hablar de eso en Espacio de Gestión? Bueno, es que se trata de la investigación de tesis de una exalumna
hoy magíster de la maestría en gerencia social. Ella es Eliana Castro Corcuera. Yo quiero agradecerle muchísimo a Eliana que se haya tomado algunos minutos para estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ti por la invitación. Bueno, primero cuéntame tu formación. Tú eres... Yo soy licenciada en turismo. En turismo. Sí, de la Universidad Nacional de Trujillo. De soy acuerdo. trujillana. Tú eras trujillana. Ajá. De acuerdo. O eres trujillana, quiero decir. Ajá. ¿Trabajas en Lima? ¿Vives en Lima? ¿Haces tu vida en Lima? Sí, ya estoy viviendo en Lima, pero antes he estado en las zonas rurales, en la Sierra de la Libertad y en Ancash. ¿Y en qué consistía tu trabajo en el turismo? Bien, cuando te formas en la carrera de turismo, siempre tienes pues la línea empresarial, el tema de la hotelería, de las agencias de viaje, pero a mí más me jalaba el trabajo en el campo, en el desarrollo de los productos, pero estar allí desarrollando las rutas y trabajando con la gente. Esto me ha llevado a hacer voluntariados en guardaparques, en zonas de reserva. Entonces estuve en el Parque Nacional del Río Abiseo, donde está el Gran Pajatén. Qué bonito. Estuve por ahí un año. Luego pasé al Parque Nacional Huascarán. Estuve dentro en Ancash. En Ancash. Estuve por allí. En el mismo parque, en la misma área, estuve como un año, pero ya luego me empaté con otras actividades igual de la actividad turística, ya en el mismo Ancash. Me quedé por allí 7 años. ¿Pero es que convivías en la ruralidad y en el trabajo de los guardaparques, por ejemplo? Claro, en la zona de Río Abiseo, en La Libertad, sí. Había que estar en el distrito más cercano para entrar al área, que es Piaz. Había que entrar, hacer las rutas, estar por las lagunas, por las cochas, caminando en la mula, en el caballo. También trabajando con la gente. En el área de Río Abiseo, la población está afuera del parque. A diferencia del Parque Nacional Huascarán. Claro, la gente habita, claro, por supuesto. Es más complicado trabajar por allí. Entonces el trabajo consistía en trabajos de sensibilización, ¿no? En trabajo de inventario de recursos turísticos. Y yo me fui formando o aprendiendo ya cosas más puntuales relacionadas al medio ambiente y al tema de parques de reserva o áreas naturales protegidas en general. Entiendo. ¿No? Debes haber conocido unos lugares bellísimos en nuestro país. Hermosísimos, preciosos, y en cada lugar siempre hay lugares bellos, entonces... ¿Mal aprovechados? Mal aprovechados, pero desde también turismo, digamos, desde el turismo es un poco, cuando uno tiene tantas cosas, uno dice también que quiero desarrollar mi laguna, mi valle, pero... En temas de turismo, ya cuando tienes que trabajar productos, algunos no van porque hay una laguna más bella que la otra. En el siguiente caserío hay un resto arqueológico con un paisaje más espectacular que el otro. El otro tiene más acceso, el otro no. Entonces hay que conjugar varias cosas, saber qué se puede desarrollar y qué no. Y a veces eso genera frustraciones. Por eso vamos con el tema de turismo siempre así un poco... Pero es que si no tienes una mirada sistémica, digamos, hay cositas que se pierden y gente que reclama, oye, ¿por qué a mí no me has tomado en cuenta en este proyecto, digamos? Y uno aprende con el tiempo, ¿no? Cuando eres más joven, estás tan entusiasmado que quieres involucrar a todos y cometes muchas imprudencias, ¿no? Y conforme pasa el tiempo ya te vas mesurando y tienes mejor visión, ¿no? Entonces, por ahí va la formación. Eliana, esta era, digamos, tu formación, te habías dedicado a esto, ¿y por qué buscas gerencia social? Porque en el trabajo de campo sientes pues que en el tema de turismo siempre hay un trabajo interdisciplinario, lo más bonito que hay, y sobre todo cuando trabajas en áreas de protección, trabajas pues con muchos profesionales, y sentía que las propuestas, ¿no? El trabajar las propuestas para desarrollar un área, lo que se quiere no es tanto, que se vende el producto y ya, lo que uno quiere es involucrar a la población, que la población se beneficie realmente de la actividad turística. Y en la experiencia uno va viendo que no es tanto así, ¿no? Más se benefician los operadores de viaje, las grandes inversionistas que vienen con sus grandes ecolodge,
con sus grandes, bueno, ni tan grandes, ¿no? Me refiero a que tienen inversión, ¿no? Para hacer un hotel precioso en un valle, y siempre las comunidades que están más cercanas a los atractivos turísticos no les llega el beneficio directamente. Entiendo. A nivel de gestión, de poder generar un programa, sentía que carecía muchas cosas a nivel de formación. Si bien es cierto que la práctica también te formas, vas aprendiendo, ¿no? Pienso que la gerencia social me ha dado elementos para mejorar el enfoque como yo y luego yo poder trabajar, obviamente, en un grupo interdisciplinario, mejores propuestas más focalizadas, con enfoque de interculturalidad, por ejemplo, que ¿no? fue lo que aprendí también. Entonces, sí sentí que era necesario llevar esa maestría, porque lo que se quiere también es finalmente institucionalizar, incidir en políticas, ¿no? En políticas públicas. ¿En qué momento del tránsito de la maestría te das cuenta que el tema iba a ir por acá, por esta red de actores involucrados en la gestión del turismo rural comunitario, sobre todo en la reserva de Chaparrí? Mira, cuando estábamos en plenas clases, ¿no? Yo he tenido clase presencial, maestría presencial, lo que me ayudó mucho, ¿no? No había temas como estos, más eran trabajos con niños, con mujeres maltratadas, en educación, pero al final el enfoque, lo que uno pretende es que la persona, el ser humano, la comunidad, la familia, es la que se vea enriquecida y mejore la calidad de vida de forma integral. Entonces, yo en el transcurso de mi experiencia en los diferentes lugares donde estuve, había algo que siempre lo he tenido presente y yo quería aclarar, ¿no? Siempre había agrupaciones, asociaciones, patronatos, en fin, consorcios que buscaban sacar adelante algún proyecto de turismo para beneficiar a la comunidad. Pero siempre había problemas. Siempre había problemas de consenso, de cumplimiento de compromisos, de involucrar realmente a la gente beneficiaria. Entonces, en mi formación en la universidad, yo conocí Chaparrí por visitar, ¿no? Siempre visitamos. Y me llamó la atención el modelo, pero claro, como estudiante no lo había observado desde otro punto de vista, sino decir qué bonita experiencia, ¿no? Todos trabajan juntos. Pero ya desde la maestría, entonces decidí tomar ese caso. ¿Qué tiene de especial ese caso? Este caso tiene de especial, ¿por qué? Porque en el mundo del turismo conocemos muchos emprendimientos de desarrollo turístico, ¿no? En las zonas rurales. Y me llamó mucho la atención que Chaparrí sobresalga entre todos estos emprendimientos. Estas propuestas de turismo siempre vemos que están más desarrolladas en el sur. En Puno, en Arequipa, en Cusco. El turismo ha despegado, la gente la conoce, se beneficia, trabaja. Ha habido mucha inversión privada, mucha inversión pública. Plan Copesco les ha puesto infraestructura a todos. Y en el norte no ha sucedido mucho. Sin embargo, en el norte está Chaparrí y en cuanto a sus resultados supera al sur. Mira. Crecimiento de arribos. Eso te iba a preguntar. ¿Resultados medidos cómo? ¿En arribos? En arribos de turistas, en número de familias involucradas, en ingresos obtenidos en un mediano, corto tiempo en comparación con el sur, y porque es un emprendimiento privado que no ha tenido mucho apoyo del sector Estado, público, del Estado, ¿no? Perdóname, pero cuando tú fuiste la primera vez a Chaparrí, esto no lo notaste. No, o sea, tú fuiste a disfrutar el espacio. Yo fui a disfrutar el espacio, me llamó mucho la atención. ¿Eso te iba a contar qué? La forma como los campesinos nos informaban de una forma tan profesional, el guiado. Yo sentía que me hablaba a mí un biólogo, yo sentía que me hablaba
¿Que te hablaban de sus plantas? Me hablaban de todo el funcionamiento del ecosistema del bosque seco de Chaparrí, pero nos hacían participar. Una interpretación de la zona que tú ya salías enamorada de Chaparrí y aparte orgullosa y admirando a esta gente que no tiene una formación, no sé, superior o formal en todo caso, pero que tiene mucha sabiduría y mucho... orgullo, empoderamiento, seguridad, y que ellos han logrado eso. Entonces, eso llamó mi atención en ese momento. Pero ya desde la maestría fue entonces que afiné la mirada en base a mi preocupación real. Bueno, mi asesora siempre me dijo, agarra un tema que te apasione, que te preocupe. Te vas a meter a estudiar. Porque si te vas a meter, lo largo que es, y encima haciéndolo sola... Entonces decidí el tema. Ok. Quiero que me cuentes ya de la investigación, que nos cuentes si viajaste, si hiciste trabajo de campo, cómo recogiste la información, si el Chaparrí de tu adolescencia o de tu juventud era el Chaparrí que encontraste después, si habían mejorado aquellas ideas que tú tenías o se habían detenido. De todo eso, Eliana, cuéntanos después de la pausa. Gracias nuevamente por estar con nosotros en el programa. A ti. Hacemos una pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Digamos, en la pausa hemos seguido conversando con Eliana Castro Corcuera, exalumna de la maestría, magíster hoy, que nos estaba contando más detalles de lo que ha sido este tema de su investigación, el análisis del rol y el desempeño de una red de actores que se involucró en la gestión del turismo rural comunitario. Llegó una reserva privada, en la reserva privada de Chaparrí. Para quienes no conocemos, Chaparrí está en el marco de una comunidad campesina, Muchic, Santa Catalina de Chongoyape, en la provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, y su investigación tuvo el periodo 2013-2015 para ser revisado. Eliana, nos habíamos quedado en el recojo de la información. Entonces tú decides, Chaparrí va a ser mi tema, yo me voy a meter de lleno a esto. ¿Tu asesora le gustó el tema o dijo, no sé, turismo? ¿Qué te dijo? Bueno, al inicio, como no conocía tampoco Chaparrí y el tema turístico, un poco que me dijo, a ver, explícame bien cómo hacemos. Y cuando le comenté me dijo, vamos, ¿no? Vamos por ahí. ¿La convenciste? Sí, yo quisiera de repente contarte un poquito de Chaparrí para ver de por qué. Chaparrí es una zona de bosque seco, un territorio de la comunidad Santa Catalina de Chongoyape, y lo que resalta en esta historia es que la gente, los pobladores, los comuneros, eran cazadores y depredadores de este bosque para su subsistencia. Ellos cazaban la fauna de la zona, como eran los osos, los venados, las pavas aliblancas, tanto así que la pava llegó al borde de la extinción. Talaban los árboles para venderlos para parquet, por ejemplo. Entonces, en esta situación de verse forzados a esta actividad, porque la actividad agrícola o ganadera era tan ínfima, ¿no? Les brindaba tan poco margen de ganancia, es que aparece una persona, una amigo de años, entonces les convence del tema de la conservación. Fue un proceso muy largo que ellos tuvieron que asimilar, comprender este tema, y lo maravilloso es que pasaron de ser cazadores y depredadores a ser conservadores. No te creo. A conservadores, por decir, muy comprometidos en realidad con proteger su espacio. ¿Tú te imaginas el cambio de cultura que hay ahí? Eso fue lo que llamó mucho mi atención, y a partir de allí, sin conocimientos de planificación, sin conocimientos de gestión, lograr hacer de ese recurso, de su territorio, un uso adecuado de todos estos elementos que componen el territorio para poder generarse alternativas de desarrollo,
como es el caso del ecoturismo y otras actividades como la agricultura ecológica, como el criadero de abejas y más cosas, ¿no? Entonces, cuando también la asesora entendió, mi asesora, de este tema, me dijo, ya, vamos para adelante. Y sí, tuve que viajar. Viajaste, ok. Definitivamente. ¿Qué encontraste años después? ¿Cuánto tiempo Sí. había entre una primera visita y la de investigación? Habrá sido 10 años. Unos 10 años. Claro, Sí, 10 años más puede o- pasar cualquier cosa. Sí, vi que estaba mejor delimitado, más bella la zona de el recorrido, más jóvenes trabajando. Me llamó mucho la atención jóvenes de los lugares interesados en formarse como guías, en formarse como igual en la carrera de turismo, en formarse como guardaparques. Me gustó el hecho de que los jóvenes encuentren en su propio territorio alguna oportunidad para desarrollarse y quedarse allí. Eso me encantó. Y bueno, mi guía fue la misma persona que lo hizo hace 10 años y me comentó todo el crecimiento, el incremento de los visitantes, la zona, la casa que ellos tienen para reunirse, se habían implementado salas y se incrementaron actividades como artesanía, tallado en piedra y la participación de diferentes entidades cooperantes que trabajan en función del plan que ellos mismos han ejecutado. Fantástico. El primer viaje, hice 2 viajes. Un viaje donde me quedé así en plan de observación, de sondeo, una semana, identificar fuentes de información, actores, y ya luego un siguiente viaje ya para recoger la información. Usualmente me quedaba en la zona hasta las 6 de la tarde, regresaba a Chiclayo, pero ya para recoger la información me quedé un poco más tarde y me di con la sorpresa que los carros solo parten hasta las 6:30. Te tuviste que quedar. Y allí el gasto que significa quedarse para poder recoger la información. Para este caso sí tuve apoyo de 2 amigas para poder perseguir a los comuneros y respetar sus horarios. Por ¿no? supuesto, por supuesto. Sí, eso fue el trabajo de campo. Hicimos entrevistas a profundidad, que fue valiosísimo conocer las historias de vida de los principales actores, encuestas, observación. Y lo que me gustó mucho, que aprendí mucho, fue participar en las reuniones que ellos tienen justamente para ordenar su actividad turística. Son reuniones de 4 a 5 a 6 horas. ¿Productivas? Muy productivas, se separan para poder trabajar en grupos. Trabajan los grupos de guía, los grupos artesanos, trabajan los guardaparques. También hay una reunión general para ver el cumplimiento del plan que ellos mismos hicieron, rendición de cuentas, importantísimo, su proyección ya con la comunidad, con la población de Chongoyape. Fue enriquecedor ver la forma de trabajo, la forma de organización y cómo ellos, este material, su plan, los documentos que muchas veces se encasillan, se guardan y lo hacen hasta las empresas, ellos lo revisan, lo vuelven a revisar, chequean, ven si han cumplido los objetivos y fue eso interesantísimo, el trabajo de campo. El tiempo nos va a ganar, pero necesito que me cuentes de los resultados. ¿Cuáles fueron los resultados de la investigación? ¿Qué arrojó? Sí, inicialmente estábamos preguntándome quiénes son esos actores que participan en el desarrollo del turismo rural comunitario y cómo se entrelazan y cómo trabajan. Nunca consideré el tema de liderazgo y apareció. Apareció el liderazgo como resultado. ¿Ejercido por quién? Por Heinz Plenge, un chiclayano, autodidacta, fotógrafo de la National Geographic, que se formó él solo, viajó, aprendió de conservación, vino y le vendió la idea. La comunidad participó y fue un liderazgo que generó valor social. Entiendo. Porque apenas comenzó el turismo a arrancar, lo primero que se hizo fue ordenar qué se hacía con los ingresos. Y lo valioso es que los ingresos retornan a la comunidad. Un 40% se reinvierte en el área y luego tenemos un 25% destinado a salud, que se ha hecho puestos de salud, a educación, un 15%, se ha comprado cuadernos, libros a los niños de la comunidad, seguridad y gastos administrativos.
Estos actores involucrados nacen de la propia comunidad. La comunidad creó un grupo propio técnico para manejar el turismo, el ACOTUR. Y el ACOTUR es el que prácticamente lidera la gestión del turismo en su propio territorio. Lo interesante es que cuando yo busqué cómo se articulan los otros actores públicos, privados, si hay convenios, si hay cumplimiento, lo que encontré es que no existe eso. Lo que los conecta es su plan de manejo, su plan de desarrollo. Okay. Ese es su documento madre. Ese es su documento que conecta a los actores. Okay. Si el actor está de acuerdo y quiere participar, por ejemplo, un ente cooperante extranjero, lo hace. Okay. Si quiere desvirtuar o hacer solo con él una alianza, no, muchas gracias. Entiendo. ¿no? Entonces se adecúan a ese documento. Tiene que la gente que va a participar adecuarse a su documento. Okay. ¿no? Se han dado el lujo de rechazar importante apoyo extranjero porque no se alineaban y suponían una exclusividad con ellos. Mira. ¿no? Y ellos han dicho que no. Eso es bien valiente. ¿eh? Eso es valiente, ¿no? Sí, entonces otro resultado importante es que hay de todas maneras un grupo empoderado que ha logrado empoderarse porque ha sido consciente del conocimiento que ha adquirido con el tiempo. Este conocimiento ha mejorado capacidades, esas capacidades los han llevado a hacer estos documentos de gestión, a coordinar otras actividades propias de gestión, y eso ha enriquecido su autoestima, su autoconfianza y genera un círculo virtuoso que cada vez a ellos los expande para poder buscar otras alianzas o incorporar otras actividades a su plan principal de turismo. Están abriendo ahora nuevas rutas, el territorio es grande, están abriendo zonas de campamento, está creciendo como producto la zona de reserva. ¿Por qué funciona bien en Chaparrí y no funciona bien en otros lugares? Ese liderazgo es la necesidad de un planeamiento claro y la adecuación y que los actores además se adecúen a este plan. ¿Cuál es la clave, Eliana? Sí, la clave es tener las cosas claras y tener fe en el trabajo que ellos están haciendo sobre su territorio. La clave es que esa visión ellos lo han construido en un tiempo, en su propio tiempo de aprendizaje, en su propio tiempo de desarrollo, enfrentando ellos mismos cada obstáculo. Eso ha enriquecido sus capacidades y han hecho suya esta lucha. No hay un manual que vino de fuera, ellos mismos crearon. No hay ningún manual. Incluso en la investigación yo me planteaba que de repente el éxito se debió al acompañamiento del Programa Nacional de Turismo Rural Comunitario que tenemos. Y no ha sido así. No ha sido así. Es más, cuando llega este programa que es a nivel nacional a Chaparrí, en el 2007 que empieza, ya Chaparrí tenía años desarrollándose, y más bien muchos postulados han sido aclarados por la práctica de Chaparrí. Ah, mira, Chaparrí le enmienda la plana al programa, es un titular. De acuerdo. Sí. Entonces, ¿sí crees que es replicable? ¿Tienes la sensación que con esas características que has mencionado sí se puede, no sé, en Amazonas, en Cusco? ¿Es posible? Sí, yo creo que tanto como replicar, no, porque son comunidades con sus propias características, pero sí creo que hay claves como que los programas tienen que considerar, ¿no? Como el hecho de plantear propuestas, pero en donde se respete los tiempos de las propias comunidades para que puedan hacer suya y hagan suya también la visión de desarrollo. Son tiempos de la dinámica rural, de la dinámica de las comunidades que muchas veces los programas no consideran. Siempre estamos acostumbrados a tiempo de corto plazo, de mediano plazo, de largo plazo, y tenemos 3, 5 y tantos años, ¿no? De acuerdo. Un poco eso, y observar bien a la comunidad para poder entrar por los anhelos que ellos tienen también. Eliana, ha sido una experiencia muy interesante la que has vivido. Muchísimas gracias por compartirla con nosotros. Habrá que ir a Chaparrí. De todas maneras, estamos invitados para poder conocer esta reserva privada que ha generado lo que nos ha contado Eliana, estos avances tan interesantes en turismo y en recepción
de viajeros. Muchísimas gracias, Ileana. A ti, muchas Hasta la gracias. próxima. Bien, y con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias por estar en Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Muy buenas tardes a todos.